www.audiomodulosunat.blogspot.com. Presenta. Audiomódulo, Sociología. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomodulosunat.blogspot.com. Lección 10. Miradas de la sociología. ¿Dónde está la franja amarilla? Hasta ahora se ha realizado un recorrido por los enfoques y miradas de la sociología de una manera general, pero es interesante que se conozca una visión de lo que ha sido la historia política de nuestro país, desde la perspectiva de un colombiano que, sin ser sociólogo, ha incursionado en el análisis crítico y juicioso de las principales problemáticas que nos aquejan. En el siguiente ensayo hace un recuento de lo que ha sido la historia política desde la colonia hasta la fecha y que permiten una explicación desde la visión de la psicogénesis y la sociogénesis que plantea Norbert Elias. Los invito a disfrutar de este documento. William Ospina, Padua, Tolima, 1954, poeta, ensayista y traductor. Premio Nacional de Poesía Colcultura, 1992. Ha publicado entre otros libros Esos extraños prófugos de Occidente Norma, 1994, Una álgebra embrujada Norma, 1995, y Con quien habla Virginia caminando hacia el agua. Norma, 1995. Hace poco tiempo una querida amiga norteamericana me confesó su asombro por la situación de Colombia. No entiendo, me decía, con el país que ustedes tienen, con el talento de sus gentes, ¿por qué se ve Colombia tan acorralada por la crisis social? ¿Por qué vive una situación de violencia creciente tan dramática? ¿Por qué hay allí tanta injusticia, tanta inequidad, tanta impunidad? ¿Cuál es la causa de todo eso? Por un momento me dispuse a intentar una respuesta, pero fueron tantas las cosas que se agolparon en mí que ni siquiera supe cómo empezar. Sentí que aunque hablara sin interrupción la noche entera, no lograría transmitirle del todo las explicaciones que continuamente me doy a mí mismo, tratando de entender el complejo país al que pertenezco. Por otra parte, entendí que muchas de mis explicaciones no le habrían gustado a mi amiga, o la habrían puesto en conflicto con su propia versión de la realidad. Es frecuente para nosotros oír de labios generosos la deploración de esas desdichas y el asombro ante nuestra incapacidad para resolverlas. El primer asunto es, pues, preguntarse si de verdad la sociedad colombiana vive una situación excepcionalmente trágica, si es tan distinta esta realidad de la del resto de los países, o al menos de los países del llamado tercer mundo. Mi respuesta es que sí. Colombia es hoy el país con mayor índice de criminalidad en el planeta, y la inseguridad va convirtiendo sus calles en tierra de nadie. Tiene a la mitad de su población en condiciones de extrema pobreza, y presenta al mismo tiempo en su clase dirigente unos niveles de opulencia difíciles de exagerar. Muestra uno de los cuadros de ineficiencia estatal más inquietantes del continente, al lado de buenos índices de crecimiento económico. Muestra fuertes niveles impositivos y altísimos niveles de corrupción en la administración. Muestra unas condiciones asombrosas de impunidad y de parálisis de la justicia y al mismo tiempo una elevada inversión en seguridad, así como altísimos costos para la ciudadanía en el mantenimiento del aparato militar. Muestra las más deplorables condiciones de desamparo para casi todos los ciudadanos, y sin embargo es un país donde no se escuchan quejas, donde prácticamente no existen la protesta y la movilización ciudadana. Una suerte de dilatado desastre en cine mudo. Esto último es pasmoso. La visible pasividad de la sociedad colombiana alarma a los visitantes. En las recientes huelgas que conmocionaron a Francia, pudo verse como una sociedad que vive relativamente bien en términos económicos y protegida por un Estado responsable, sabe reaccionar en bloque ante todo lo que la lesione, no se deja pisotear en sus derechos y se resiste a que se menoscaben los privilegios que ha conquistado. Ver a los franceses marchando por las calles, armando barricadas ante un gobierno cuya legitimidad no desconocen, y haciendo temblar a las instituciones, nos confirma que Francia es el país de la revolución, que ese país es respetable porque tiene orgullo y porque tiene dignidad, porque sabe de lo que es capaz cuando sus gobernantes olvidan que son pagados por el pueblo y que son apenas los representantes de su voluntad. Ante ese ejemplo se hace más incomprensible que una sociedad como la colombiana, donde ni siquiera los sectores fabulosamente ricos pueden sentirse satisfechos, pues el Estado que sostienen ya ni siquiera les garantiza la vida, donde nadie está protegido, donde el Estado no cumple sus más elementales deberes y donde todos los días ocurren cosas indignantes, sea tan incapaz de expresarse, de exigir, de imponer cambios, de colaborar siquiera con su presión o con su cólera a las transformaciones que todos necesitamos. ¿Qué es lo que hace que Colombia sea un país capaz de soportar toda infamia, incapaz de reaccionar y de hacer sentir su presencia, su grandeza? Muchos aventuran la hipótesis de que esa aparente pobreza de espíritu y esa debilidad de carácter se deben a las características biológicas y genéticas de la población. Sería, pues, la expresión de una fatalidad ineluctable. Otros sostienen lo mismo con respecto a los índices de criminalidad. Revelarían una incurable enfermedad, y harían de nosotros un pobre pueblo sin salvación y sin remedio. Pero la verdad es que nuestros índices de violencia y nuestra actual ineptitud política son hechos históricos susceptibles de explicación.
Más aún, se diría que las explicaciones son tan evidentes e incluso tan sencillas que se requiere estupidez o malevolencia para aventurar dictámenes fatalistas. Ninguna persona sensata sostendría que por el hecho de haber precipitado en 5 años la muerte de 50 millones de seres en condiciones de crueldad y de sevicia escandalosas, la sociedad europea revele una patología siniestra e incurable. Ninguna persona sensata sostendría que por el hecho de que la sociedad estadounidense haya sacrificado 500.000 de personas en 3 años de guerra para impedir su propia secesión y haya alentado después la secesión de Panamá para hacerse al canal interoceánico más importante del mundo, de que haya participado en las guerras de Nicaragua, haya arrojado bombas atómicas sobre ciudades japonesas, haya invadido Vietnam, haya apoyado a los peores dictadores del Caribe y de Centroamérica, y haya bombardeado a Bagdad, eso significa que los norteamericanos padecen de alguna monomanía agresiva irremediable. Los historiadores vendrán en nuestro auxilio para explicarnos las precisas condiciones históricas que llevaron a aquellas sociedades y a sus gobiernos a participar en esas realidades escabrosas. Colombia vive momentos dramáticos, pero quien menos le ayuda es quien declara, por impaciencia, por desesperación o por mala fe, que esas circunstancias son definitivas, o que obedecen a causas ingobernables. Más bien yo diría que lo que vivimos es el desencadenamiento de numerosos problemas represados que nuestra sociedad nunca afrontó con valentía y con sensatez. Y la historia no permite que las injusticias desaparezcan por el hecho de que no las resolvamos. Cuando una sociedad no es capaz de realizar a tiempo las reformas que el orden social le exige para su continuidad, la historia las resuelve a su manera, a veces con altísimos costos para todos. Y lo cierto es que Colombia ha pospuesto demasiado tiempo la reflexión sobre su destino, la definición de su proyecto nacional, la decisión sobre el lugar que quiere ocupar en el ámbito mundial. Ha pospuesto demasiado tiempo las reformas que reclamaron, uno tras otro, desde los tiempos de la independencia, los más destacados hijos de la nación. Casi todos ellos fueron sacrificados por la mezquindad y por la codicia, y hoy es larga y melancólica la lista de lúcidos y clarividentes colombianos que soñaron un país grande y justo, un país afirmado en su territorio, respetuoso de su diversidad, comprometido con un proyecto verdaderamente democrático, capaz de ser digno de su riqueza y de su singularidad, y que pagaron con su vida, con su soledad o con su exilio el haber sido fieles a esos sueños. Si hay algo que nadie ignora es que el país está en muy malas manos. Quienes se dicen representantes de la voluntad nacional son para las grandes mayorías de la población personas indignas de confianza, meros negociantes, vividores que no se identifican con el país y que no buscan su grandeza. Pero ello no es nuevo. Si algo caracterizó a nuestra sociedad desde los tiempos de la independencia, es que sistemáticamente se frustró aquí la posibilidad de romper con los viejos esquemas coloniales. Colombia siguió postrada en la veneración de modelos culturales ilustres, siguió sintiéndose una provincia marginal de la historia, siguió discriminando a sus indios y a sus negros, avergonzándose de su complejidad racial, de su geografía, de su naturaleza. Esto no fue una mera distracción, fue fruto del bloqueo de quienes nunca estuvieron interesados en que esa labor se realizara. Desde el comienzo hubo quien supo cuáles eran nuestros deberes si queríamos construir una patria medianamente justa e impedir que a la larga Colombia se convirtiera en el increíble nido de injusticias, atrocidades y cinismos que ha llegado a ser. No podríamos decir que fue por falta de perspectiva histórica que no advertimos cuán importante es para una sociedad reconocerse en su territorio, explorar su naturaleza, tomar conciencia de su composición social y cultural, y desarrollar un proyecto que, sin confundirlos, agrupe a sus nacionales en unas tareas comunes, en una empresa histórica solidaria. Siempre pienso en eso que no hicimos a tiempo cuando recuerdo aquellos hermosos versos que leyó Robert Frost en La posesión de John Kennedy, donde declara la clave del destino de los Estados Unidos. Cómo ese país que es históricamente nuestro contemporáneo cumplió una tarea que aún nosotros no hemos cumplido. La historia de Colombia es la historia de una prolongada postergación de la única aventura digna de ser vivida, aquella por la cual los colombianos tomemos verdaderamente posesión de nuestro territorio, tomemos conciencia de nuestra naturaleza, una de las más hermosas y privilegiadas del mundo, tomemos conciencia de la magnífica complejidad de nuestra composición étnica y cultural, creemos lazos firmes que unan a la población en un orgullo común y en un proyecto común, y nos comprometamos a ser un país, y no un nido de exclusiones y discordias donde unos cuantos privilegiados, profundamente avergonzados del país del que derivan su riqueza, predican día y noche un discurso mezquino de desprecio o de indiferencia por el pueblo al que nunca supieron honrar ni engrandecer, que siempre les pareció un país de cafres, una especie subalterna de barbarie y de fealdad. La primera traición a ese sueño nacional la obraron los viejos comerciantes que, preocupados solo por sus intereses privados, se impusieron en el gobierno de la joven república para bloquear toda posibilidad de una economía independiente, y permitieron que el país siguiera siendo un mero productor de materias primas para la gran industria mundial y un irrestricto consumidor de manufacturas extranjeras. Así como nuestras sociedades coloniales habían provisto a las metrópolis de la riqueza con la cual construyeron sus ciudades fabulosas y desarrollaron su revolución industrial, así nuestro acceso a la república no impidió que siguiéramos siendo los comparsas serviles de esas economías hegemónicas, y siempre hubo entre nosotros sectores poderosos interesados en que no dejáramos de serlo.
Ello les rendía beneficios. Siempre hubo una aristocracia parroquial arrogante y simuladora que procuraba vivir como en las metrópolis, disfrutando el orgullo de ser mejores que el resto, de no parecerse a los demás, de no identificarse con el necesario pero deplorado país en que vivían. Nunca he dejado de preguntarme por qué los que más se lucran del país son los que más se avergüenzan de él, y recuerdo con profunda perplejidad el día en que uno de los hijos de un expresidente de la República me confesó que la primera canción en español la había oído a los 20 años. Allí comprendí en manos de qué clase de gente ha estado por décadas este país. Aquellos príncipes de aldea con vocación de virreyes solo salían a recorrerlo cuando era necesario recurrir a la infecta muchedumbre para obtener o comprar los votos. También desde el comienzo, a pesar de que han sido poquísimos los casos de guerras entre naciones en este continente, se generó una tradición de privilegios para el estamento militar, porque los gobiernos, que casi siempre descuidaban la suerte de las muchedumbres humildes, necesitaban brazo fuerte y pulso firme a la hora de conjurar rebeliones. Y ello resulta a su modo razonable, porque cuando se construye un régimen irresponsable y antipopular se hace absolutamente necesaria la fuerza para mantener a cualquier precio un orden o desorden social que el pueblo difícilmente defendería como suyo. ¿Quién ignora aquí que las grandes mayorías de Colombia no tienen nada que agradecerle al Estado tal como está constituido, y que por ello no están tan dispuestas como en otros países a entregarle sus jóvenes? Es triste recordar que durante mucho tiempo las clases privilegiadas, las más defendidas por el Estado, pagaron para librar a sus hijos del servicio militar que los pobres tenían que cumplir irremediablemente. Y es verdad que los jóvenes deploran tener que ir a un ejército cuya principal función es enfrentarse con su propio pueblo. Todo Estado tiene que demostrar su legitimidad, su desvelo por la gente, para merecer la adhesión y la lealtad de su pueblo, y es un axioma que si el pueblo no es patriótico es porque el Estado no le da buen ejemplo. Grandes esfuerzos históricos intentaron cumplir la tarea imperiosa de afirmarse en una tradición y construir una patria. De los primeros y más valiosos fue la expedición botánica, que empezó a revelar al mundo la exuberancia de nuestra flora tropical y que despertó en una generación el sorpresivo orgullo de pertenecer a los inexplorados trópicos de América. Una de las consecuencias de esa expedición fue el movimiento de independencia, pero la reconquista frustró la paciente labor de tantos sabios y artistas, y 2 siglos después la expedición botánica sigue siendo una obra inconclusa. Colombia posee, según es fama, la mayor diversidad de pájaros del mundo, pero es tan inconsciente de sus riquezas que el libro más completo sobre las variedades de aves colombianas, Birds of Colombia, no está traducido al español. En la segunda mitad del siglo XIX emprendió sus tareas la Comisión Coreográfica, y sin embargo aún hoy Colombia sigue siendo un país sin un proyecto territorial, sin un plan de desarrollo sensato y propio, sin un censo aprovechado de sus recursos. El Estado, omnipotente a la hora de imponer tributos y de reprimir descontentos, es la impotencia misma a la hora de impedir saqueos, de moderar depredaciones y de proteger el patrimonio. Y ello porque en realidad no es un Estado que represente una voluntad nacional, y que pueda apoyarse en ella para esas grandes decisiones que exigen en nombre de todos poner freno a la codicia de unos cuantos, sino que representa solo intereses mezquinos y está hecho para defenderlos, a veces, incluso, con ferocidad. Verdad es que grandes poderes externos estuvieron interesados desde siempre en mantener nuestra economía en condiciones desventajosas, que les permitieran realizar aquí sus negocios en los mejores términos. Para la gran industria mundial fue una prioridad garantizar su provisión de materias primas, y mantener aquí una clase privilegiada en condiciones de consumir productos de importación. Una de las verdades que no sabría explicar con claridad a mi amiga es por qué y de qué manera el gobierno norteamericano apoyó siempre a los partidarios colombianos del libre cambio, que abrían nuestras fronteras a sus productos, e incluso patrocinó siempre a alguno de los bandos en las guerras civiles que desgarraron a Colombia durante el siglo XIX. Ella sentirá la extrañeza de que los colombianos seamos desventurados, pero difícilmente entenderá que no hemos estado solos en la construcción de nuestra penuria, que muchas veces su propio Estado participó en la preparación y el diseño de nuestro caos actual. Cuando se pensaba que el urgente canal interoceánico centroamericano pasaría por Nicaragua, los Estados Unidos patrocinaron la aventura de William Walker y se apresuraron a reconocer su increíble gobierno de mercenarios. Solo el clamor indignado del continente impidió que Nicaragua se convirtiera, por la vía del zarpazo, en un estado más de la Unión Norteamericana, y obligó a los Estados Unidos a desdecirse de su apresurado reconocimiento diplomático. Pronto se decidió que el canal sería panameño, y Estados Unidos, nuestro solícito hermano mayor continental, que acababa de vivir una guerra gigantesca y terrible para impedir una segregación en su sagrado territorio, financió la segregación de Panamá y obtuvo a cambio la construcción y administración del canal interoceánico por un siglo. Con todo, ¿cómo reprochar a los otros países que defiendan sus intereses y que piensen en primer lugar en sus conveniencias? A eso es a lo que se llama pomposamente el mercado mundial, a un juego de astucias y de rapiñas disfrazadas por un lenguaje almibarado, a veces técnico y pragmático, a veces grandilocuente y cínico. Lo que es digno de reproche es que haya gobiernos nacionales que en ese contexto trabajen para favorecer los intereses de los otros y no los de su propio país. Y desde los primeros tiempos de la República hubo aquí de esos gobiernos, muy respetados y queridos en el exterior, que
Entregaron nuestra economía a los intereses de las grandes potencias y que no permitieron el surgimiento de una industria local, de un mercado interno, y niveles de vida decentes para la población. Siempre el discurso almibarado cifró nuestra felicidad en la capacidad de competir libremente, lo que significaba entregar nuestra economía sin protección y sin escrúpulos a los rigores y las rapacidades del mercado mundial. A ese invento genial se lo ha llamado apertura económica desde los tiempos del general Francisco de Paula Santander, miembro y favorecedor de las grandes familias de comerciantes importadores de la Sabana. Las guerras civiles del siglo XIX derrotaron el pensamiento liberal, el radicalismo y la tradición ilustrada de los sectores democráticos, e impusieron finalmente un régimen aristocrático clerical centralizado cuya constitución, promulgada en 1886, gobernó al país durante más de 100 años. Este régimen convirtió a Colombia en uno de los países más conservadores del continente. A pesar de los esfuerzos liberales de Manuel Murillo Toro, de Tomás Cipriano de Mosquera, de José Hilario López, quien había decretado la libertad de los esclavos en 1854, antes que los Estados Unidos. A pesar de grandes luchas democráticas, la sociedad colombiana se cerró bajo el poder de los terratenientes y del clero. La Iglesia y el Estado se confundieron en una amalgama indiferenciada y nefasta, el índice católico prohibió la lectura libre durante buena parte del siglo, la educación estuvo manejada por la Iglesia, y conquistas elementales de la sociedad liberal como el matrimonio civil y el divorcio, conquistas que poseen todos los países vecinos desde hace más de 60 años, son logros que la sociedad colombiana vino a obtener a fines del siglo XX, mostrándose como uno de los esquemas sociales más cerrados y oscuros de Occidente. Esto dio origen a tremendos cuadros de violencia familiar y de intolerancia social, a un enorme irrespeto por las creencias ajenas, y a la tendencia persistente a considerar toda disidencia y toda rebeldía como un fenómeno religioso. La guerra civil de mediados de siglo, conocida como la violencia, se configuró como una inmensa guerra religiosa, hecha de fanatismo y de ceguera brutal, y llegó a extremos aberrantes, con la reconocida presencia de la Iglesia como uno de sus principales instigadores. Hacia 1930, al cabo de 50 años, la hegemonía conservadora se vio debilitada por la inconformidad popular, arreciaron las luchas sindicales, hubo conatos de rebelión, y finalmente la escandalosa masacre de las bananeras precipitó el descrédito del régimen conservador. Un sector del liberalismo acaudillado por Alfonso López Pumarejo intentó una reforma democrática que favoreciera la industrialización, que modificara el régimen de propiedad sobre la tierra, que modificara las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y que abriera el camino para la adecuación de la sociedad colombiana a algunas de las tendencias mundiales del siglo. No era, por supuesto, la reforma estructural que el país necesitaba, ni la vasta toma de conciencia de la necesidad de un orden distinto, ni el gran esfuerzo por dignificar a una sociedad mal formada por la exclusión y la estratificación social. Era una reforma moderada, pero naturalmente desató una inmediata contrarreforma, que trajo violencia antiliberal a los campos y empezó a sembrar el germen de algunos males futuros. El intolerante país feudal se resistía al cambio y su reacción despertó nuevas insatisfacciones. Como respuesta a la violencia antiliberal, el sector popular del liberalismo emprendió una defensa de los campesinos perseguidos, que, rápidamente fue configurándose como una enorme rebelión popular bajo la orientación del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Comprendió muy pronto que Colombia necesitaba con urgencia grandes reformas sociales, y el proyecto nacional siempre postergado se convirtió en su bandera. Pertenecía al Partido Liberal, pero entendió que el principal enemigo de la sociedad colombiana era ese bipartidismo aristocrático cuyos jefes formaban en realidad un solo partido de dos caras, hecho para saquear el país y beneficiarse de él a espaldas de las mayorías. Y en sus discursos avanzó hacia una reformulación de la crisis política como el conflicto entre las mayorías humildes y auténticas, y el mezquino país de los privilegios. Hablando del país político y del país nacional, destacando el modo como los dirigentes gobernaban para una minoría, conquistó un caudal electoral inesperado, y súbitamente la vieja clase dirigente se vio ante un fenómeno de entusiasmo popular desconocido en Colombia. La campaña de calumnias y difamaciones desatada por la gran prensa no logró debilitar al movimiento gaitanista, y la vieja casta comprendió que, como el arco del legendario rey nórdico, Noruega se iba a romper entre sus manos. La clase dirigente, encabezada por los jefes políticos y por los grandes diarios sostenedores del poder, confiaba ya solo en la ignorancia y la indisciplina de las huestes gaitanistas, el país de cafres al que siempre habían despreciado. Fue entonces cuando Gaitán convocó a la Marcha del Silencio, para protestar por la violencia en los campos, y una impresionante multitud gaitanista sobrecogió a Bogotá al marchar y concentrarse de un modo disciplinado y silencioso. Aquel pueblo demostraba que no era una hidra vociferante, que podía ser una fuerza poderosa y tranquila, y esto exasperó a los dueños del país. A partir de ese momento Gaitán era el jefe de la mayor fuerza popular de nuestra historia y, de acuerdo con el orden democrático, era el seguro presidente de la República.
Llegaría al poder no solo con un gran respaldo popular sino con una enorme claridad sobre las reformas que requeríamos y sobre el país que Colombia debía llegar a ser para impedir la perdición de millones de seres humanos. Gaitán debió presentir que un modelo de desarrollo deshumanizado sería capaz de sacrificar a los campesinos de Colombia, que eran la mayoría de la población, para favorecer sin atenuantes los designios ciegos de un capitalismo salvaje. Como alcalde de Bogotá había fijado en los sitios públicos el valor oficial de la hora de trabajo, para dar a los trabajadores una idea de su dignidad y de sus derechos. Como ministro de Educación intentó abrirle paso infructuosamente a una reforma educativa radical que respondiera a las necesidades del país que crecía. Aún es posible oír en sus discursos su interés por impedir que una economía de privilegios precipitara a Colombia en la pauperización y el aplastamiento de las gentes más pobres. Sus enemigos comprendieron entonces que la democracia llevaría a Gaitán al poder y procedieron a ofrecerle su apoyo a cambio de que él aceptara su asesoría, es decir, compartiera con ellos su triunfo y les permitiera escoltarlo. Gaitán se negó, y arreciaron en su campaña difamatoria. La última ráfaga de aquella oposición rabiosa debió armar la mano fanática o mercenaria que le dio muerte. Y así comenzó la gigantesca contrarrevolución, o antirrevolución, ya que conjuraba algo que aún no se había cumplido, que marcó de un modo trágico el destino de Colombia en los 50 años siguientes. Esta contrarrevolución tuvo 3 etapas, cada una de ellas peor que la anterior. La primera fue el asesinato del caudillo, que provocó el 78, incendio de la capital. La segunda fue la violencia de los años 50, que despobló los campos de Colombia e hizo crecer dramáticamente las ciudades con millones de desplazados arrojados a la miseria. La tercera fue el pacto aristocrático del Frente Nacional, mediante el cual los instigadores de la violencia se beneficiaron de ella y se repartieron el poder durante 20 años, proscribiendo toda oposición, cerrando el camino de acceso a la riqueza para las clases medias emprendedoras, y manteniendo a los pobres en condiciones de extremo desamparo mientras acrecentaban hasta lo obsceno sus propios capitales. El 9 de abril de 1948 fue la fecha más aciaga del siglo para Colombia. No porque en ella, como lo pretenden los viejos poderes, se haya roto la continuidad de nuestro orden social, sino porque ese día se confirmó de un modo dramático. La estructura del movimiento gaitanista, con su sujeción a la figura y el pensamiento del caudillo, permitió la desmembración y la disolución de aquella aventura en la que se cifraba el porvenir del país. Gaitán tenía clara la necesidad de un proyecto nacional donde cupiera el país entero, una nación de blancos y de mestizos, de negros y de inmigrantes que pudiera reconciliarse con el espíritu de los pueblos nativos del territorio, y extraer de esa complejidad una manera singular de estar en el mundo. Pero esa claridad lo llevó a enfrentarse ingenuamente, es decir, de un modo valeroso, sincero y desarmado, a esa clase dirigente que se lucraba de la miseria nacional y que despreciaba profundamente todo lo que no cupiera en su mezquina órbita de privilegios. Una casta de mestizos con fortuna que nunca había intentado ser colombiana, ni identificarse con nuestra geografía, con nuestra naturaleza, con nuestra población, que continuamente se avergonzaba, como sigue haciéndolo hoy, de este mundo tan poco parecido al idolatrado mundo europeo. Una élite deplorable que viajaba a Europa y a Norteamérica, no a llevar con orgullo el mensaje de un pueblo dignificado por el respeto y afirmado en su territorio, sino a simular ser europea, y a procurar por los métodos más serviles ser aceptada por un mundo que no ignoraba su condición de rastacueros y su falta de carácter. El discurso de Gaitán merece muchas reflexiones. Es singular que en un país envanecido por la retórica de sus gramáticos y de sus académicos haya sido un hombre de origen humilde quien ennobleció el lenguaje de la política, quien, exhibiendo un gran refinamiento sintáctico y una notable claridad de pensamiento, haya tenido eco en un pueblo pretendidamente ignorante y salvaje. No podemos olvidar que también la gran empresa de renovar la lengua castellana y de convertirla en una lengua americana había sido liderada por un indio nicaragüense, Rubén Darío, y que la gran poesía colombiana de entonces estaba siendo escrita por un hijo de campesinos de Santa Rosa de Osos que prácticamente nunca había estado en la escuela. Ello parece asombroso pero es natural. La lengua, como el sentimiento religioso, es hija de los pueblos. Son ellos sus creadores y sus transformadores, y las academias, como los eclesiásticos, no son más que los avaros administradores de un tesoro que no siempre comprenden. Lo que parecía insinuarse en el horizonte del gaitanismo era una suerte de revolución nacional, de transformación de la ideología que reinaba por el poder de los partidos en el alma del pueblo, y la conformación de una gran franja de opinión capaz de llevar no solo a Gaitán a la presidencia, sino al país a un nuevo comienzo. Lo que parcialmente habían conquistado países como México, cuya identificación con siglo 80 mismos, cuyo respeto por las raíces nativas, cuya afirmación en su propio pueblo, en su música, en su gastronomía, en su indumentaria, en sus tradiciones, eran un ejemplo para el desconcertado continente mestizo, y cuya revolución, sin duda llena de errores y de hechos dolorosos y trágicos, había conferido sin embargo un profundo sentimiento de orgullo y de dignidad a sus gentes. Como suele ocurrir con los magnicidios, el asesinato de Gaitán nos ha sido presentado como el crimen solitario de un enajenado o de un fanático. Lo que no podemos ignorar es el clima social y político en que se cumplió el hecho, los sectores visiblemente interesados en la desaparición del líder, y los que se benefician con ella.
Si la mano que lo mató fue fanática o fue mercenaria, es algo indiferente. La causa evidente del crimen fue la campaña de difamación realizada contra él por la gran prensa, que lo mostraba como un peligro para la sociedad, como alguien que venía a destruir el país, y que lo caricaturizaba como un salvaje a la cabeza de una banda de caníbales. El crimen produjo en todo el país un espontáneo levantamiento hecho de frustración y de desesperanza, pero incapaz de grandes propósitos y aún de trazarse nobles tareas inmediatas. Entre incendios y rapiña y estragos, el pueblo comprendió que una vez más sus esperanzas habían muerto, y tal vez comprendió también que el poder imperante jamás permitiría una transformación de la sociedad por las vías democráticas y pacíficas que Gaitán había escogido. Pero allí comenzó también la segunda fase de esa poderosa contrarrevolución, porque advertidos del peligro de un movimiento popular, los partidos políticos tradicionales se lanzaron a la reconquista de sus huestes y se esforzaron por contrarrestar los efectos del discurso de Gaitán. Para ello radicalizaron su lenguaje partidista, magnificaron una maraña de diferencias retóricas entre los dos partidos, y utilizando todos los recursos y todos los medios de influencia, fanatizaron a la ingenua población campesina. Tal vez no se proponían desatar una oleada de violencia, pero el modo criminal e irresponsable como atizaron las hogueras del odio para ganar la fidelidad de sus prosélitos condena para siempre a los jefes de ambos partidos que precipitaron a Colombia en la más siniestra época de su historia. Gentes humildes que se habían conocido toda la vida, que se habían criado juntas, se vieron de pronto conminadas a responder a viejos odios insepultos, y sin saber cómo, sin saber por qué, sin el menor beneficio, se dejaron arrastrar por el increíble poder de la retórica facciosa que los bombardeaba desde las tribunas, desde los púlpitos y desde los grandes medios de comunicación, y la carnicería comenzó. Entre 1945 y 1965 Colombia vivió una verdadera orgía de sangre que marcó desalentadoramente su futuro. Más asombroso aún es que quienes precipitaron al país en ese horror sean los mismos que siguen dirigiéndolo, aquellos cuyo discurso es el único que impera en la sociedad, aquellos que se resisten a entender que si bien se han enriquecido hasta lo indecible, han fracasado ante la historia, que tuvieron el país en sus manos durante más de un siglo y que el resultado de su manera de pensar y de obrar es esto que tenemos ante nosotros: violencia, caos, corrupción, inseguridad, cobardía, miseria y la desdicha de millones de seres humanos. Afortunadamente ya no es necesario agotarse en argumentos para demostrar el fracaso de los dos partidos y de sus élites. Basta mostrar el país que tenemos. Alguna vez, con triste ironía, el historiador inglés Eric Hobsbawm escribió que la presencia de hombres armados forma parte natural del paisaje colombiano, como las colinas y los ríos. Es difícil, ciertamente, encontrar épocas de la historia en que nuestros campos no hayan sido escenario de hombres en armas, y el mismo Hobsbawm ha dicho que la violencia colombiana de los años 50 representó una de las mayores movilizaciones de civiles armados del hemisferio occidental en el siglo XX. Las huestes de los revolucionarios mexicanos recorrieron su país luchando por la tierra y la libertad que les predicaba Emiliano Zapata. Es triste comprobar que los hombres en armas de mediados de siglo en Colombia no luchaban por ninguna reivindicación popular, sino instigados por poderes que siempre los habían despreciado, y cuando empezaron a luchar por algo propio, fue por espíritu de venganza, para cobrarse las injurias que esa misma guerra les había hecho. El gobierno conservador había politizado la policía, había soltado la siniestra chulavita a hostilizar liberales. Estos a su vez reaccionaron armándose, y empezaron a ver en todo conservador un enemigo. La causa de aquello estaba en el poder y en los predicadores del odio, pero muy pronto cada quien tuvo argumentos propios para proseguir la retaliación. Para las cadenas del rencor basta con comenzar, todo lo demás se dará por su propio impulso. 10 años después de aquellas primeras hostilidades y agresiones, la violencia ya se había fabricado sus propios monstruos, y un clima generalizado de terror y de impunidad daba los frutos más demenciales. Los nombres de Chispas, de Desquite, de Tarzán, del Capitán Veneno, de Sangre Negra, todavía nos congelan la sangre, y solo muy recientemente las sierras eléctricas de Trujillo han venido a igualar las cumbres de horror y de depravación humana que se vivieron entonces en Colombia. Siempre nos dijeron que la violencia de los años 50 fue una violencia entre liberales y conservadores. Eso no es cierto. Fue una violencia entre liberales pobres y conservadores pobres, mientras los ricos y los poderosos de ambos partidos los azuzaban y financiaban su rencor, dando muestras de una irresponsabilidad social infinita. La violencia no podía ser una iniciativa popular, pues no iba dirigida contra quienes se lucraron siempre del pueblo. Era más bien la antigua historia de los pobres, matándose unos a otros con el discurso del patrón en los labios. Una persistente y venenosa fuente de odio fluía de alguna parte y alimentaba la miseria moral del país. Los dirigentes, esos que todavía le dictan por la noche a la opinión pública lo que ésta responderá mañana en las encuestas, simulaban no advertir cuál era la causa de ese desangre generalizado, y sin dejar de predicar el odio al godó y al rojo se quejaban del salvajismo del pueblo. La verdad es que bastó que Alberto Lleras y Laureano Gómez se abrazaran y pactaran la alianza para que la vasta violencia colombiana dejara de ser un caos generalizado y se redujera a la persecución final de unas bandas de asesinos envilecidos. Ahora bien, si la violencia había sido una guerra, ¿quién la ganó? Aparentemente nadie.
Pero si juzgamos por la siguiente fase del drama, el resultado es indudable. Sobre 300.000 campesinos muertos, el bipartidismo había triunfado. Como ocurre al final de todas las guerras, sobre los campos todavía humeantes de la violencia se firmó un pacto, y ese pacto fue el llamado Frente Nacional, por el cual los dos partidos irreconciliables se convertían en uno solo con dos colores y la misma ideología, y se repartían el poder durante 20 años. En nombre del bipartidismo el pueblo se había hecho la guerra a sí mismo. Ahora se sucederían en el poder precisamente los representantes de la vieja clase dirigente que había sido la principal promotora de la violencia. Así se consumó la tercera fase de aquella implacable contrarrevolución. El liberalismo y el está bien, así es la vida. Pero si esos 5 que son dueños de todo no se esfuerzan por garantizar que su sociedad sea mínimamente viable para los otros, y se encierran en un egoísmo enfermizo y fascista, ¿con qué derecho podrán protestar cuando les llegue el turno de ser expropiados, en la hora inmisericordia de los resentidos y de sus machetes? Mi humilde opinión, pero hay quienes aseguran que no es así, es que esa hora espantosa está más cerca de lo que muchos imaginan, y que, como diría Shakespeare, el egoísmo está afilando un cuchillo destinado a su propio cuello. El mal está andando, nadie hace nada por detenerlo. 101. Colombia tiene cada año más crímenes que el anterior, más secuestros, más extorsiones, más corrupción, más desigualdad, y las voces oficiales parecen estar de acuerdo en que, si alguien está insatisfecho, pues que se encargue de arreglar las cosas. Tal vez tienen razón. Tal vez ha llegado el momento en que sean las comunidades, y no los causantes del mal, quienes se apliquen a la tarea de resolverlo. Incluso, tal vez ha llegado el momento en que, a pesar de estos largos y necesarios análisis de las causas de nuestra crisis, la sociedad deba asumirse como responsable de lo que ocurre y emprender la tarea de cambiarlo. Hasta ahora, la aceptación de que había una clase dirigente, conocedora de los rumbos de la nación, capaz de diseñar las políticas económicas, los modelos de desarrollo, los planes culturales, ha permitido que la sociedad se adormeciera en la indiferencia o asumiera el papel igualmente lastimoso de reclamar soluciones o recibir limosnas. Pero demostrado el catastrófico fracaso de esas élites, de sus partidos y de sus discursos, no debe la sociedad asumir que su deber es dar soluciones en lugar de estar reclamándolas o implorándolas. Cada ciudadano debe ser capaz de decirse a sí mismo, lo que yo no resuelva, no tengo derecho a esperar que otro lo resuelva por mí. Y asumir en consecuencia que el mero reclamo y la mera petición son maneras tan sumisas de estar en el mundo como la indiferencia o el silencio cobarde. ¿No estará llegando la hora de no pedir ni esperar nada, de construir un modelo distinto? ¿No estará empezando a tener su sentido y su función la propuesta de desobediencia civil que Torreau razonó hace 1 siglo y medio? ¿Supone esto abandonar al Estado en manos de los políticos corruptos, la economía en manos del mercado mundial, las calles en manos del AMPA? Ante esto hay varias alternativas. O uno acepta al Estado, cree en su legitimidad, y en esa medida confía en él, respeta sus reglas, participa en elecciones, sostiene en ese marco sus puntos de vista y lucha por imponerlos. O uno no acepta la legitimidad del Estado, se organiza por fuera de él o contra él, y lucha por la instauración de un Estado en el que pueda creer y confiar. O uno no cree en la validez de ningún Estado, y se organiza para sobrevivir en la selva del mundo, sin dar por supuesto un contrato social y unas normas de convivencia. Yo sinceramente no creo que la sociedad colombiana pueda sobrevivir en su diversidad y su complejidad, con expectativas de una vida digna, en el ámbito del Estado actual, con sus supuestos mezquinos, su mole burocrática, su legalismo irresponsable y su corrupción. Y a la vez no creo que podamos renunciar a la existencia de un Estado que mínimamente reglamente la convivencia social y garantice condiciones para la iniciativa privada, la regulación económica, la aplicación de la ley, la primacía del interés común sobre los intereses privados, la protección del ámbito inviolable de la libertad individual, que hace que nuestra sociedad no reaccione. Tal vez lo mismo que hizo que 2 hombres del pueblo alzaran sus hachas contra Rafael Uribe, que un hombre del pueblo asesinara a Jorge Eliezer Gaitán, que durante la violencia los pobres del Partido Azul fueran enemigos de los pobres del Partido Rojo y se degollaran por el color del pañuelo. Lo que nos paraliza es que en nuestra sociedad siempre imperó un solo lenguaje, el que Gaitán intentó erradicar del alma del pueblo, ese discurso excluyente y señorial que repite que unos cuantos son legítimamente dueños y voceros del país, y que todos los demás son la turba insignificante, la chusma. Es el discurso disociador que excluye a todo lo que no forme parte del círculo de privilegios. El discurso económico que pretende que la situación del país se mide por las cifras de la inflación, del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto o de la tasa de cambio, y no por las verdaderas condiciones de vida de los individuos concretos.
El discurso que sigue sosteniendo, como durante los 2 siglos previos, que los únicos modelos válidos son los que nos dictan las metrópolis, y que no tenemos derecho a proponer alternativas, porque nuestro deber es ser dóciles réplicas de lo que inventan otros. Ese discurso ha reemplazado la realidad de hambre y de sangre por un espectro de cifras, sondeos y promedios. Ese discurso se autoproclama feliz porque este fin de año hubo 297 crímenes y no 302 como el año pasado. Ese discurso nos repite sin fin que vivimos en el mejor de los mundos, que Colombia es una de las democracias más perfectas que existen. Ciertos periódicos están concebidos para hacernos sentir que todo está bien, que la economía es pujante, que el crecimiento económico fue considerable, que las autoridades reportan normalidad, que Colombia es un país de seres abnegados pero felices, que le hacen frente a la inexplicable adversidad con optimismo y con fe en el futuro, y que en realidad nuestros males consisten en que hay unos cuantos bandidos de los que ya se encargará la policía. Se considera alarmismo decir que en Bogotá la gente tiene miedo de subirse en los buses ante la posibilidad de un atraco, que nadie quiere salir de noche a las calles porque la ciudadanía perdió el derecho a los espacios públicos, que tener auto es tan peligroso como andar a pie por los callejones, que todos los días oímos historias de familias que han sido saqueadas y amordazadas por el AMPA en condiciones extremas de impunidad, que hay personas trabajando turnos de 24 horas por el salario mínimo, que hay capitales de departamentos sin agua potable, que nadie se siente convocado por un proyecto de sociedad, que los jóvenes se aturden por gozar el presente sin preguntas y sin pensamientos porque nadie cree en el futuro, salvo 4 caballeros de industria y sus voceros en los medios de comunicación. Estos tienen que esforzarse por combinar la información objetiva, a menudo escabrosa, con espectáculos entretenidos que atenúen el efecto desolador del verdadero país que nos cerca y para el que nadie parece tener soluciones. Y hemos llegado al extremo de que ver cosas alarmantes es pesimismo. El optimismo consiste en decir por obligación que todo va bien e irá mejor, y mencionar los males se ha vuelto más censurable que los males mismos. Es urgente decirle adiós en Colombia al doble partido liberal conservador, cuyas 2 cabezas siempre están en desacuerdo en las minucias mezquinas del reparto y siempre de acuerdo en la lógica general de la ambición y del saqueo. Después de haber arruinado al país, siguen barajando los nombres de las mediocridades que nos gobernarán en el próximo siglo. No construyeron una nación, una industria, una cultura, un arte, una ciencia, una filosofía. Hasta los bellos ejemplos de su arquitectura los demolieron ellos mismos por codicia, para vender los lotes al mejor postor. Gastaron su momento histórico en simulacros estériles y despreciaron todo lo grande que Colombia tenía para ofrecerle al mundo. Nos convirtieron en un pobre país subalterno de ganapanes y de imitadores, pero algo profundo y sagrado impidió que ese proceso fuera completo. Tal vez este territorio cuya riqueza natural sigue pasmando a los visitantes, esta riqueza cultural criolla y auténtica que cada vez se hace más importante y más vigorosa. Debemos extraer nuestra poesía del futuro, pero sin olvidar que, como dice García Márquez, y como pensaba Gaitán, uno no es de donde le llegan las modas, sino de donde tiene sembradas las tumbas. Esas generaciones colombianas que hicieron de este un suelo mestizo y mulato, un suelo criollo, donde debemos buscar nuestra manera de ser, la cara de Colombia que el mundo aprenderá a respetar y a querer. Pero ese país nuevo no es un mero sueño proyectado al inacible futuro, sino una realidad que se ha ido construyendo por años y años. Esa nueva república está viva en miles y miles de esfuerzos que interpretan de otro modo el país, que abren canales de expresión para la inmensa franja de colombianos excluidos por la miseria moral de las clases dirigentes. Ninguno de los grandes sueños patrióticos, ninguno de los componentes del presentido proyecto nacional podrá ser olvidado por el país nuevo que nace sobre las ruinas del bipartidismo faccioso y de su estado delincuente. Ahí están, vivas, 60 naciones indígenas con sus mitologías, sus lenguas, sus filosofías trascendentales de respeto por la naturaleza y de armonía con el universo natural, con sus músicas, sus danzas, sus indumentarias, sus ornamentos, sus rituales, sus sabidurías ancestrales, su medicina y su magia, sus artes y sus artesanías. Ahí está la epopeya admirable de Don Juan de Castellanos, quien nos narró minuciosamente el proceso de la conquista de la Nueva Granada, una obra llena de información sobre nuestros mayores de distintas razas y culturas. Una de las poquísimas obras poéticas de nuestra tradición que nombra el territorio con admiración y con reverencia, una de las pocas en que existen los pueblos nativos, con su complejidad, su violencia y su heroísmo. Ahí está el ejemplo desafiante de la expedición botánica, la memoria de sus naturalistas y sus pintores, lo mismo que un tramo memorable de la expedición de Aimé Bonpland y de Alexander von 106. Humboldt.
Ahí está el ejemplo de próceres como José María Carbonell, que realmente creyeron en la posibilidad de una autonomía política y en una independencia espiritual del poder opresivo de las metrópolis. Ahí están los ejemplos de José Hilario López, de Tomás Cipriano de Mosquera, y de todos aquellos, muchos pertenecientes a las clases dirigentes tradicionales, que creyeron en el país y procuraron su grandeza con verdadero amor por el territorio y verdadero respeto por su gente. Ahí está el ejemplo de la Comisión Coreográfica, el doble viaje físico y literario de Jorge Isaacs, descubriendo la riqueza y la belleza de los trópicos americanos, el pensamiento de Rafael Uribe y los viajes exploratorios de Rafael Reyes. Ahí está la sorprendente aventura lingüística de Rufino José Cuervo y la notable labor crítica de Baldomero Saníncano. Ahí están la saga fundadora de los antioqueños, la saga de los ferrocarriles, el sueño de una economía nacional que desde los años 20 nos propuso un destino distinto, la aventura legendaria de la navegación por el Magdalena, la aventura mental y verbal de José Eustacio Rivera explorando el Casanare y la selva, y denunciando el infierno de las caucherías. Ahí está la obra de Porfirio Barba Jacob, su vida de rebelde, de aventurero, de soñador, y de hombre continental. El respetable proyecto liberal de Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. El ejemplo ciudadano, la misteriosa elocuencia y el lúcido ideario político del más grande dirigente del siglo, Jorge Eliezer Gaitán. Ahí están la combatividad y la integridad de María Cano y de Ignacio Torres Giraldo. La lucha de los mártires de las bananeras. La biblioteca aldeana de Daniel Samper Ortega, y su generoso proyecto intelectual. Ahí está la obra lúcida, original, audaz, y profundamente comprometida con el país, del maestro Fernando González. Ahí está el ejemplo de los grandes líderes populares del MRL, el ejemplo de Alfonso Barberena luchando en las barriadas por las muchedumbres que llegaban huyendo de la violencia. Ahí está la obra de Gabriel García Márquez, que hizo que Colombia ingresara en las letras universales. Y ahí está la poesía edénica de Aurelio Arturo. Ahí están los grandes movimientos obreros de los años 60, el movimiento estético impulsado por Marta Traba, y el gran esfuerzo intelectual impulsado por Jorge Gaitán Durán y la revista y Mito de. Ahí está el ejemplo generoso de Camilo Torres Restrepo, capaz de dar todo por sus convicciones. Ahí está el nadaísmo, expresión de la rebeldía juvenil en una década inolvidable, renovador del lenguaje literario y conciencia crítica de su tiempo. Ahí está el largo y enriquecedor esfuerzo cultural de la revista y Eco por mantener vivos los vínculos entre nuestra cultura y la gran tradición occidental. Ahí está el esfuerzo de Luis Carlos Galán por dignificar la política. Ahí está la música popular de Carlos Vieco y de Tartarín Moreira, de Guillermo Buitrago y de Lucho Bermúdez, de José A. Morales y de Jorge Villamil, del inspirado maestro José Barros y de Carlos Washington Andrade, de Crescencio Salcedo y de los juglares vallenatos. Ahí está la intensa y paciente labor filosófica de Danilo Cruz Vélez, y el genio reflexivo y la pedagogía estética de Stanislao Zuleta, que abrió nuestro pensamiento a los horizontes de la modernidad. Es grande el trabajo que se ha hecho y grande el que resta por hacer, pero es posible que Colombia, sin saberlo muy bien, sin decírselo siquiera a sí misma, haya emprendido hace ya tiempo la tarea de propiciar una transformación que no pueda ser frustrada por las balas de la codicia. Sus mayorías renunciaron hace mucho a la fe en los líderes y en los partidos, pero importantes sectores de la población, apartándose del mundillo prepotente y antinacional que nos gobernó, se han dedicado a la labor fecunda y duradera de reconocerse en el país y de construir un proyecto que no pueda ser socavado por la difamación ni por el crimen. Ha venido creciendo una conciencia distinta que no puede situarse ni acallarse, porque está en todas partes. Está en la labor admirable y generosa de Gerardo Reichel Dolmatov, quien nos reveló los mundos asombrosos de misterio y de sabiduría de los pueblos indígenas a los que nuestra cultura oficial había considerado siempre salvajes y primitivos. Está en la labor persistente de antropólogos y sociólogos, de biólogos e ingenieros, de médicos e investigadores que, como los miembros de la vieja expedición botánica, no ignoran las implicaciones políticas de su labor, no ignoran que su esfuerzo es parte de la búsqueda de un destino mejor para Colombia. Está en la creciente labor de escritores y artistas, de filósofos y psicólogos, de historiadores y arquitectos, de científicos y técnicos cuya silenciosa rebelión está en la voluntad de construir un saber que se deba a nosotros y que resuelva problemas de nuestra realidad. Al lado del país de los privilegios, del Estado corrupto y de sus políticos, al lado de las violencias guerrilleras y estatales, de la mafia y del AMPA, al lado de las torturas y las ejecuciones sumarias, de las masacres políticas y de los cinismos electorales, ha ido creciendo ese otro país al que ya no engañan los poderes económicos egoístas y sus voceros en los medios de comunicación.
De ese país indignado pero responsable y creador, de ese país que no es noticia, debe salir el futuro que Colombia merece. Pero ese país en formación aún no está integrado en un proyecto nacional. Sus esfuerzos crecieron aislados, y por eso la nación donde se gesta la rebelión civilizadora, llamada a cambiar por fin los protagonistas de la historia colombiana, todavía produce la sensación de ser solo un dilatado desastre en cine mudo. Todavía ese pensamiento plural no se ha cohesionado en un lenguaje que nos permita entrar en diálogo creador unos con otros. Aún impera el lenguaje receloso, faccioso y excluyente que nos enseñaron, pero en incontables ciudadanos existe ya la semilla de esa nueva república, unida en su complejidad étnica y cultural, y a la vez respetuosa de sus diferencias. En la admirable literatura testimonial más reciente, después de 50 años de silencio, gentes del pueblo que fueron protagonistas de una historia tremenda han empezado a reconstruir su destino mediante un lenguaje vivo y lleno de revelaciones. En lugar de pensar en dominarlo y en administrarlo, muchos colombianos están interrogando y pensando el país. Después de las valiosas jornadas regionales de cultura, el alegre esfuerzo de las comunidades permitió salvar otra convocatoria cultural dignificadora y fecunda. El programa CREA, una expedición por la cultura colombiana, sostenido a ciegas por varias administraciones sin comprender muy bien su valor, y que vino a sorprendernos con la riqueza, la diversidad y la vitalidad de nuestra cultura presente. El nuevo país crece en la labor de industrias y cooperativas regionales, de empresas solidarias, de movimientos ecológicos, de medios alternativos, de eventos literarios, artísticos y musicales de trascendencia mundial logrados gracias a la iniciativa particular en varias ciudades, en la dignidad de una nueva generación de periodistas responsables y valerosos, en creadores de música y danza que se han inclinado sobre las fuentes de su propia cultura para encontrar un lenguaje con el cual hablarle originalmente al mundo, en el trabajo de grupos y personas comprometidos con el país, que no tienen el menor afán por lanzarse a la conquista del poder, o que, habiendo conocido las redes paralizantes de su enorme laberinto kafkiano, ya saben cuán imposible es cambiar algo en la bruma pesadillesca de los incisos y de los oxisos. Solo tomando posesión de ese lenguaje, múltiple y cohesionador, que le dé un nuevo sentido a la nación y a su historia, podremos llegar a constituir un movimiento capaz, no de reclamar ni de pedir sino de provocar los grandes cambios sociales que requiere el país y proponer una vida viable en el ámbito de las posibilidades contemporáneas. Para realizar una revolución que no pueda ser detenida y frustrada por las balas, se requiere la unión de la inteligencia, la creatividad y la solidaridad de millones de seres humanos, de los que ya saben que el poder existente solo busca un futuro para esa exigua minoría que se avergüenza de sus compatriotas y que sistemáticamente los desprecia y los excluye. Un país formidable en recursos y capaz de grandes empresas está en condiciones de nacer. Basta que los colombianos nos permitamos ser conscientes de nuestra fuerza, ser los voceros orgullosos de nuestro territorio, los defensores de nuestra naturaleza y los hijos perspicaces de una historia que yace en el olvido. Hoy ya no se trata de alcanzar el cielo sino de salir del infierno, de un infierno de intolerancia y de desamparo circunscrito por la historia a la línea de nuestras fronteras. Pero bastará dar ese paso inicial que nos arrebate al horror para que ya sea posible soñar el país que Colombia, aleccionada por su historia, puede llegar a ser. Tarde o temprano tendremos que pensar, no en una economía aislada e independiente, cosa imposible, pero sí en una economía cuya primera prioridad sea la gente colombiana. Yo sueño un país que esté unido física y espiritualmente con los demás países de la América del Sur. Que un grupo de jóvenes venezolanos o colombianos pueda tomar el tren en Caracas o en Bogotá y viajar, si así lo quieren, hasta los confines de Buenos Aires. En un mundo donde se hacen autopistas de isla en isla, no ha de ser imposible tender ese camino de unidad entre naciones hermanas. Yo sueño un país que cuando hable de desarrollo para todos, y no a expensas del planeta sino pensando también en el mundo que habitarán las generaciones futuras. Que cuando hable de industria nacional sepa recordar, como Gaitán, que industrias son por igual los empresarios, los trabajadores y los consumidores. Yo sueño un país consciente de sus tierras, de sus árboles, de sus mares y de sus criaturas, donde hablar de economía sea hablar de cómo vive el último de los hijos de la República. Yo sueño un país donde sea imposible que haya gentes durmiendo bajo los puentes o comiendo basuras en las calles. Yo sueño un país cuya moneda pueda mostrarse y negociarse en cualquier lugar del planeta. Yo sueño un país que gane medallas en los Juegos Olímpicos. Yo sueño un país de pueblos y ciudades hermosos y dignos, donde los que tengan más sientan el orgullo y la tranquilidad de saber que los otros viven dignamente.
Yo sueño un país inteligente, es decir, un país donde cada quien sepa que todos necesitamos de todos, que la noche nos puede sorprender en cualquier parte, que el carro se nos puede varar en las altas carreteras solitarias, y que por ello es bueno que nos esforcemos por sembrar amistad y no resentimiento. Yo sueño un país donde un indio pueda no solo ser indio con orgullo, sino que superando esta época en que se lo quiere educar en los errores de la civilización europea, aprendamos con respeto su saber profundo de armonía con el cosmos y de conservación de la naturaleza. Yo sueño un país donde tantos talentosos artistas, músicos y danzantes, actores y poetas, pintores y contadores de historias, dejen de ser figuras pintorescas y marginales, y se conviertan en voceros orgullosos de una nación, en los creadores de sus tradiciones. Todo eso solo requiere la apasionada y festiva construcción de vínculos sinceros y valerosos. Y hay una pregunta que nos está haciendo la historia. Ahora que el rojo y el azul han dejado de ser un camino, ¿dónde está la franja amarilla? Ospina, 2003. Capítulo 3. Sociología colombiana y nuevos temas de discusión. Lección 11. La sociología en Colombia. Se realizará un recuento de lo que ha sido el desarrollo de la sociología como carrera profesional en nuestro país. Se toman como documentos de base el trabajo elaborado por Gabriel Restrepo en su texto Sociología en el umbral de sus años 50. Restrepo G. 2009, publicado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas, y el trabajo realizado por Gonzalo Cataño en su texto denominado La sociología en Colombia. Balance crítico. Cataño, 1986. La historia de la sociología en Colombia siempre ha estado enmarcada en sus relaciones con el Estado, debido a la marcada influencia que ha tenido el aparato gubernamental en las decisiones de la universidad pública. El desarrollo sociológico en Colombia se introduce debido a la reforma política planteada por el señor presidente Rafael Núñez, 1823-1894, pues recomendó la utilidad de su estudio en el país. En 1882, el día 10 de diciembre, se realiza la inauguración de la Cátedra de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, dictada por Salvador Camacho Roldán, 1827-1900. La importancia histórica cobra sentido puesto que, a partir de allí se empieza a realizar el análisis sobre los problemas del Estado Nacional. El siglo XIX en Colombia se presentaba la disputa bipartidista entre los liberales y conservadores. Esa situación afirmó el desarrollo de la sociología para plantear nuevos aires intelectuales en la época hasta la fundación de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia en 1959. De acuerdo con el autor Gabriel Restrepo, se pueden considerar 4 etapas del desarrollo de la sociología. La primera etapa está definida entre 1959 y 1966, y se caracterizó por albergar en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional profesores de distintas creencias: Orlando Falsborda, Camilo Torres, Darío Mesa, entre otros. En esta etapa la sociología se ocupó del estudio de algunos temas como las zonas de violencia, la acción comunal, la reforma agraria, la pobreza urbana, la educación y el trabajo. Todos estos temas se enmarcaron en lo que debería ser la preocupación y respuesta del Estado. Algunos profesores, debido a la obstrucción de verdaderos cambios sociales, optaron por caminos como la vía armada, Camilo Torres, o la resistencia civil pacífica, Falsborda, y la investigación-acción participativa. También se crearon las facultades de Sociología en la Universidad Javeriana, Bogotá, y en la Pontificia Bolivariana, Medellín. En 1962, por iniciativa de profesores de la Universidad Nacional, surge la Asociación Colombiana de Sociología. Al mismo tiempo, la facultad saca el primer posgrado de Sociología en Colombia denominado Programa Latinoamericano de Sociología del Desarrollo, PLEDES. La segunda etapa, que va de 1966 a 1970, se enmarca en la elección de la sociología por el discurso del desarrollo, la dependencia y la planificación, a través de sociólogos latinoamericanos como Jorge Graciarena y otros, y la maestría de estudios graduados. La perspectiva fue más macrosociológica, centrándose en las relaciones entre el mundo, el Estado y la nación, muy influenciada por las tesis de la CEPAL. Sin embargo, el desarrollo de este trabajo presentó muchos obstáculos debido a la resistencia estudiantil, muy politizada en aquella época especialmente por los sectores de la izquierda. Entre 1971 y 1997 se configura la tercera etapa, que puede dividirse en 2 momentos. El primero entre 1971 y 1984 y el segundo entre 1984 y 1997. El primer momento se sitúa en la radicalización del país y la defensa de la universidad pública, especialmente por parte de profesores de sociología y de ciencias sociales. Durante este lapso la lucha estuvo dirigida a combatir el neocolonialismo cultural, y por ello surgieron los estudios poscoloniales. Además, el profesor de la UN, Darío Mesa, propuso una tesis orientadora de la formación en esta disciplina, abogando por una sociología científica, nacional y política basada en los fundamentos teóricos y filosóficos, y desarrollada a través de una serie de seminarios para la discusión de autores clásicos.
Por otra parte, los temas centrales del interés sociológico de este periodo fueron el estudio de la violencia, la industria y el trabajo, la sociología urbana, rural, política, de la ciencia y de la cultura, influyendo en la creación posterior de la maestría y en la propuesta de políticas públicas. Entre 1984 y 1997 se suceden varios hechos históricos importantes y determinantes para la sociología en el contexto nacional. La apertura democrática del gobierno de Belisario Betancourt. La elección popular de alcaldes en 1986. La Constitución de 1991. La Ley General de Educación en 1994. Los planes decenales de educación y cultura. Y el movimiento por el desarrollo de la ciencia. Por último, la cuarta etapa estaría ubicada desde 1998 hasta el presente y se caracterizaría por la insatisfacción, por un lado, de las acciones provenientes del Estado para generar cambios reales y soluciones a las problemáticas del país a través de políticas económicas y sociales, y por otro, de la administración a través de poderes neoautoritarios o neoregeneracionistas. En consecuencia, se insiste en el debate académico y social en torno a nuevas políticas públicas para la consolidación de opciones alternativas. Es importante reconocer que esta profesión en Colombia ha tenido muchas dificultades, como lo dice Cataño en su escrito. Como grupo social especialmente sensible al estudio de los problemas sociales, los sociólogos se apropian de las posiciones críticas y en no pocas ocasiones entran en conflicto con los intereses de los sectores privilegiados o con las políticas del Estado que los amparan. Surgen entonces las frecuentes tensiones entre una disciplina que busca afianzarse como ciencia y las demandas de las crisis sociales que tratan de transformarla en un mero instrumento de los conflictos políticos. Esta tensión, que acaso sea insoluble, ha acompañado los frutos de la sociología nacional durante los últimos 20 años y ha impuesto su marca en la imagen de la profesión sostenida por diversos sectores de la opinión del país. Cataño, 1986. Actualmente existen en el país 15 programas de sociología, 6 de ellos en la ciudad de Bogotá en las Universidades Nacional de Colombia, Santo Tomás, Javeriana, Rosario, Externado y Cooperativa y los demás en las universidades Valle, ICESI, Cali, Pacífico, Buenaventura, Antioquia, Medellín, Atlántico, Barranquilla, Popular del César, Valledupar, Caldas, Manizales, Nariño, Pasto, y Tolima, Ibagué. En estos momentos la Universidad Nacional Abierta y a Distancia está culminando los procesos requeridos para empezar a ofertar el programa de sociología, considerando la importancia de la profesión para el cumplimiento de su misión institucional, ya que por todos es conocida su vocación comunitaria y social. Lección 12. Camilo Torres y Orlando Falsborda 116. La fundación del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional obedeció al liderazgo de Orlando Falsborda. Nacido en 1925, Falsborda había hecho su maestría en la Universidad de Minnesota, donde Pitirima Sorokin, el sociólogo ruso emigrado a Estados Unidos, había fundado, años atrás, la especialidad de sociología rural. Obtuvo luego el doctorado en la Universidad de Florida, con una tesis dirigida por el sociólogo rural norteamericano Lynn Smith. Este, que había sido a su vez discípulo de Sorokin, había publicado en 1944 una de las primeras investigaciones sobre el campesinado colombiano. La tesis de Falsborda proporcionaba por primera vez una visión sociológica integral del habitante rural de los Andes, con buen manejo de archivos históricos, una descripción geobotánica de la región y una exposición completa de las instituciones y conductas sociales, lograda con uso inteligente de encuestas y entrevistas. Falsborda llamó a colaborar en el Departamento de Sociología a Camilo Torres Restrepo, 1929-1966, sacerdote católico, sociólogo graduado en la Universidad de Lovaina con una tesis sobre trabajadores urbanos. Camilo Torres había hecho luego una breve especialización en sociología urbana en la Universidad de Minnesota. Los dos fundadores reunían los mejores requisitos para liderar la nueva institución. Profesionales con especialidades complementarias, sociología rural y urbana, con orientaciones religiosas diferentes, protestante y católico, formados en distintos ámbitos culturales, Estados Unidos y Europa, aspiraban a demostrar que la sociología podía acelerar el cambio social con el uso de la investigación, la consejería, la extensión universitaria y un nuevo modelo de convivencia de creencias diferentes. Restrepo Forero Gabriel, 1997, PAG. 8. Camilo Torres nació en Bogotá en 1929. Su padre era médico y pertenecía a una familia acaudalada de la burguesía liberal. En ese tiempo era común que las familias enviaran a sus hijos a estudiar en Europa, por lo cual fue llevado por sus padres a estudiar fuera y regresó en 1934. Inició su bachillerato en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, del que fue expulsado por las severas críticas que hacía a sus profesores, por lo cual debió terminar su educación media en el Liceo Cervantes en 1946. Posteriormente estudió un año de Derecho y luego entró al Seminario Conciliar de Bogotá, donde fue ordenado sacerdote en 1954. Siempre se mostró muy interesado por las problemáticas sociales.
En 1958 recibió el título de sociólogo en la Universidad de Louvain en Bélgica, donde presentó como tesis doctoral un trabajo sobre la realidad socioeconómica de Bogotá, documento que después fue publicado con el nombre de La proletarización en Bogotá. En 1959 regresó a Colombia con su interés de apoyar activamente las causas de los pobres. Siendo el capellán de la Universidad Nacional, junto con Falsborda y otros profesores interesados por los temas sociales, fundó la primera escuela de sociología en Colombia. Con la llegada del Frente Nacional, del cual se habla en el documento de William Ospina en la lección anterior de este módulo, fundó el Frente Unido del Pueblo, organización de oposición a los partidos tradicionales. Consideraba que para los pobres no quedaba otra salida que la lucha armada. Apoyaba completamente la teología de la liberación, que era una visión marxista de los católicos de América. El Frente Unido fue un movimiento contestatario, abstencionista, con una propuesta transversal de unidad entre diferentes sectores sociales, campesinos, estudiantiles, obreros, mayoritariamente no alineados con la dirección de los partidos de izquierda y derecha constituidos, que provocó una movilización inusitada en Colombia en su corto tiempo de duración a mediados de la década del 60. En palabras del colectivo Proletarización, trabajo que diversos historiadores de las disidencias reconocen como la fuente más importante y más sistemática sobre el conjunto de la izquierda durante esos años, de todas las plataformas y programas políticos de la década pasada, el que más impacto causó y a un mayor número de gente llegó fue, sin lugar a dudas, la plataforma de este frente, hasta hoy, el mayor intento de aglutinar y movilizar masas. Munera, 1998. Latina, quienes se planteaban cómo hacer que la fe no fuera alienante sino por el contrario liberadora. Luego de renunciar a su trabajo como profesor de la universidad y disolver su movimiento, se unió al Ejército de Liberación Nacional, donde daba asistencia espiritual e ideológica desde una visión de cristianismo marxista. Murió en 1966 en su primera experiencia de combate contra las tropas del Ejército Nacional de la Quinta Brigada de Bucaramanga. El legado de Camilo básicamente consistió en su preocupación por mejorar las condiciones de los pobres, paralela a su labor científica e investigativa, pero lamentablemente debido a su incapacidad de lograr los cambios que se proponía, utilizó como única salida la lucha armada revolucionaria como el medio para lograr un Estado más justo y una nueva sociedad de tipo socialista. Orlando Falsborda, 1925-2008, como ya se expuso con anterioridad, fue el fundador y decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia entre los años 1959 y 1967. Su objetivo principal era la de organizar una facultad sembrada en las verdaderas realidades del país, mediante la observación y la clasificación metódica de los hechos. Uno de sus principales temas de discusión fue la violencia de la década de los años 60. Su interés por articular el conocimiento de la sociedad con la práctica política lo llevó a desarrollar el método de la investigación-acción. Este método fue aplicado por primera vez en la preparación de su libro La cuestión agraria en Colombia, 1975. Dicho método consistía en discutir la información recolectada con los campesinos de las regiones involucradas en el estudio y con intelectuales de diversos lugares del país. Con ello preparó el terreno para la creación del método denominado Investigación-Acción-Participación, IAP, con el que se pretendía que las 119 problemáticas fueran estudiadas de una manera comprometida, de tal forma que no solamente se pudiera interpretar la realidad sino también transformarla. Fue fundador de la revista Alternativa en los años 70 y 80, la que refundó en los años 90. En los últimos años impulsó la conformación del Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo y dirigió la revista CEPA. A finales de los 80 fue detenido junto con su esposa María Cristina Salazar, por supuestos nexos con la organización guerrillera M-19, del cual no fue miembro formal, pero sí simpatizante con su filosofía. Posteriormente, cuando el grupo se transformó en partido político, fue elegido en su representación para la preparación de la Constitución de 1991. En su honor y como reconocimiento a sus grandes aportes al desarrollo de la investigación social, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en concordancia con su misión y su esencia comunitaria, tiene abierta en su página institucional un espacio denominado Cátedra Latinoamericana Orlando Falsborda. Lección 13. Sociología del deporte. En las lecciones anteriores se abordaron enfoques y autores que se han dedicado a las temáticas relacionadas con las estructuras sociales, lo comunitario, la economía, las clases sociales. En esta lección se abordarán nuevos temas de discusión en la sociología. Específicamente se trabajará el tema de la sociología del deporte, que es un campo relativamente nuevo. Para los autores dedicados a estos temas, fue difícil convencer tanto a la comunidad académica como a la sociedad, de que el deporte no era un tema tan trivial sino que, junto con temas como la familia, la religión, los medios de comunicación y la educación, es una institución social que justifica una mirada científica. Para Heiko Apley, la sociología del deporte es una subdisciplina que enfatiza en la relación entre el deporte y la sociedad. Su ámbito comprende la acción individual y del grupo en su relación social con el deporte, se ocupa de cómo la sociedad cambia el deporte y cómo el deporte puede provocar cambios en la sociedad. Coakley, 2002, la primera obra relacionada con la sociología del deporte, fue publicada en 1921.
El autor Heinz Riese, a través de un procedimiento sociológico formal, identifica al deporte especialmente competitivo, como una categoría sociológica. Sin embargo, es solo hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial cuando surge como disciplina científica encargada de explicar los fenómenos sociológicos generados en el escenario deportivo. Específicamente, en la década del 60, con la vinculación de los medios de comunicación al deporte olímpico, Roma, es cuando se identifica la relación entre el deporte y la política desde el punto de vista de su utilidad no solo política sino económica, por lo cual se empezó a evidenciar la necesidad de incluir el tema como parte del programa de estudio en la educación superior. Logra entonces su mayor desarrollo hacia 1980, año en el cual se institucionaliza al entrar en la esfera académica. El objeto de estudio de la sociología del deporte debe ser el desarrollo de una teoría que permita interpretar y explicar las acciones y comportamientos observables en relación con la estructura de la institución deportiva, así como los factores sociales, políticos y culturales que se presentan como causas y también como consecuencias del mismo. 121. Heiko Ackley señala que la sociología del deporte tiene como objeto de estudio los fenómenos relacionados con la organización del deporte, sobre todo por el hecho de que dicha organización casi siempre depende de intereses ajenos al deporte, ya sean políticos, económicos o de otro tipo. Los estudios sociológicos dentro del deporte pueden llegar a generar explicaciones a problemas de la familia y la economía, pueden sugerir una redefinición de roles entre hombres y mujeres, ya que el deporte supone toda una serie de comportamientos y procesos sociales que no solo explican las estructuras del mismo sino a la estructura social por la cual el deporte existe como actividad. Coakley, 2002. Se entienden como factores asociados al deporte los siguientes. 1. Violencia deportiva en dimensiones tales como drogadicción, fanatismo, nacionalismo, conflictos como corrupción, sobornos, comportamientos de las barras. En este sentido cabría profundizar en aspectos tales como la socialización, la prevención y la rehabilitación, el control social, la comunicación, la difusión, los espectáculos, la relación entre el deporte y otras instituciones sociales como la familia, la escuela, la política y los medios de comunicación. 2. Factores relacionados con la estructura social tales como movilidad social, discriminación racial o étnica, discriminación salarial en el deporte profesional, problemas de género, liderazgo y prestigio, conflictos de grupo y estilos de vida. 3. Problemas de tipo práctico dentro de los equipos deportivos como la competencia, los celos deportivos, la agresividad, consumo de drogas, alienación y los problemas de relaciones interpersonales entre los jugadores y sus entrenadores. 4. Factores de tipo económico y político. En este punto se hace referencia al deporte como instrumento económico y social, las formas de participación, su organización, la intervención del Estado. Con todo lo anterior, es fundamental que la sociología propenda por un marco teórico propio de la disciplina que aún no se ha consolidado, por lo cual en este momento se debe apoyar en otras disciplinas como la psicología, la medicina deportiva, la pedagogía y la antropología. No se puede desconocer la importancia del deporte como agente socializador, ya que contribuye a la unidad nacional y es un fuerte cohesionador, por lo cual podría ser un elemento eficaz para educar políticamente no solo a quienes lo practican sino a la sociedad en general. El deporte es el medio que mayor capacidad de convocatoria a nivel del planeta, por lo cual se constituye como uno de los principales mecanismos de control social, por lo cual se hace más importante su estudio. A continuación se transcriben textualmente los resultados de un trabajo de investigación realizado por el sociólogo Gastón Parra Luzardo para el Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Zulia, Venezuela, a propósito de la construcción de una propuesta de análisis socio-histórico del deporte. Síntesis del resultado de la investigación. El deporte es uno de los fenómenos menos tratados científicamente. Los estudios realizados se centran, principalmente, en la dimensión técnica, estadística y física del problema, en análisis de resultados cuantitativos del hecho deportivo. La estadística de lo actuado, el archivo de las marcas o records, el registro de los actores o competidores y, sobre todo, las posibilidades para elevar las hazañas con nuevas marcas, sintetizan o resumen, casi todo, el objeto de estudio a ser considerado científicamente, reconocido legítimamente y válido socialmente. Al mismo tiempo, es una de hechos del mundo industrial donde mejor se expresa la llamada cultura de masas. Y la única actividad, muy por encima de las económicas, políticas, religiosas, etc., que simultáneamente logra captar la atención de todo el planeta durante ciertos periodos, independientemente de las razas, de las creencias religiosas, de las formas de organización económico-sociales, políticas imperantes en los distintos países. Generalmente percibida y aceptada de manera positiva, valiosa socialmente. Porque desde la ciencia, se privilegia el estudio de las dimensiones técnica, estadística y física, de un fenómeno de tanto arraigo y valor social, como el deporte. Porque en una actividad con tantas implicaciones sociales, su dimensión social es, precisamente, la menos estudiada. Porque el carácter social del deporte tiende a subestimarse e ignorarse como objeto de estudio.
La subestimación del estudio del deporte como fenómeno social forma parte de una concepción dominante del análisis deportivo que parte de concebirlo como un hecho social positivo. El ser positivo es intrínseco a la naturaleza misma del deporte. Por lo tanto, la práctica deportiva en sí misma es positiva, anda bien como se presenta cotidianamente, debe ser así y continuar siendo así, existiendo y abordando solo problemas operativos secundarios, que como tal deben ser resueltos y cuya solución legítima y refuerza la concepción y conformación, teoría y práctica, del hecho deportivo existente como dominante. Es una concepción que considera al deporte como un espacio social neutral, incuestionable, inofensivo, por encima de la historia y sin ninguna vinculación con los intereses y conflictos sociales existentes en la sociedad, ajeno a la intromisión del poder político y económico, que se percibe como separado del deporte. Cuando es exageradamente perceptible la injerencia del poder político y o económico, se concibe como una distorsión por corregir y superar por la propia dinámica deportiva. Sin duda alguna, esta perspectiva de análisis ha conducido a un proceso de mitificación del deporte, sucediéndole lo de todos los mitos. Se habla de él de manera purificada e inocente, su existencia actual aparece como natural y eterna. Su claridad evidente proviene de la constatación y no de la explicación. No se pone en duda porque es verdad, cierto de toda certeza y no está en discusión, podemos constatarlo mas no explicarlo y mucho menos cuestionarlo. Aceptando que el análisis de lo físico, estadístico y técnico es importante, nos parece fundamental estudiar el deporte desde la perspectiva social. El deporte es un fenómeno creado por la sociedad en un momento determinado de su desarrollo, está en permanente interacción con los demás fenómenos sociales, y ha evolucionado, cambiando, en la misma medida que lo hace la sociedad a través del tiempo, alimentando y alimentándose en ese proceso de cambio. La lectura que hicimos del deporte parte de considerarlo como un fenómeno social gestado, creado y conformado en un momento de desarrollo de la sociedad, transformándose al mismo ritmo que lo hace esta a través de la historia, e incidiendo en ese proceso general de transformación social. En América Latina, el deporte es una de las actividades menos analizada, también los estudios se orientan, mayoritariamente, a lo técnico, estadístico y físico. Es notoria la ausencia de experiencias donde se aborde su análisis desde una perspectiva socio-histórica. Ese es, precisamente, el atractivo que ha tenido para nosotros como tema de investigación, en el cual ya hemos realizado unas modestas aproximaciones iniciales que quisiéramos ahora intentar profundizar. En este trabajo aportaremos elementos que, por una parte, contribuyan al establecimiento de las grandes líneas de comprensión y conocimiento del surgimiento y desarrollo del deporte en la historia de América Latina, y por la otra, son la base para presentar una aproximación sobre la situación deportiva actual, en plena transnacionalización o globalización. Además, nos atrevemos a vislumbrar, presentar para el debate, algunas ideas de lo que puede ser el futuro deportivo que debemos construir como continente. Una reflexión sobre el movimiento es el punto de partida del trabajo. El movimiento es intrínseco al ser humano. Existe una dimensión fisiológica y biomecánica del movimiento y una dimensión propiamente cultural que abarca los significados y sentidos involucrados en la vida motriz cotidiana de una sociedad, en un momento determinado de su historia. Lo fisiológico y lo biomecánico es una constante histórica, más o menos semejante, su especificidad a través del tiempo y en las distintas culturas está determinada por el significado, sentido y valor social asignado a cada función fisiológica y biomecánica en un momento histórico concreto. Lo cultural, entendido como esa gama de significados, sentidos y valores que la sociedad le otorga al movimiento en un periodo determinado, impregna, recorre y matiza a lo fisiológico y biomecánico. La forma de moverse en la cotidianidad y el significado de ese movimiento, fotografía fielmente, en buena medida, la esencia del funcionamiento de una sociedad en una fase de su desarrollo histórico. La conversión del planeta en un gran mercado mundial, es intrínseca a la dinámica de la organización socioeconómica capitalista que reclama y requiere como condición de su desarrollo permanente, la existencia de mercados consumidores de la producción resultante del aumento constante de la productividad, producir muy diversificadamente más a menor costo y menor tiempo, debido a las innovaciones tecnológicas incesantes. Convertir el mundo en un mercado, la globalización, adquiere formas particulares en las distintas etapas del desarrollo histórico del capitalismo industrial. En esas etapas se va perfilando progresivamente la naturaleza, sentido, significados y valores del movimiento intrínseco a la sociedad capitalista, que va a estar orientado, fundamentalmente, a la comparación del rendimiento del cuerpo y medición de la productividad corporal. Este proceso comprende desde su gestación y surgimiento, hasta su estructuración orgánico-institucional y expansión e imposición por el mundo entero, como forma dominante del movimiento, en la misma medida en que se expande e impone el capitalismo industrial como organización socioeconómica. Presentamos, sintéticamente, la transformación de la dimensión lúdica del movimiento y su sustitución por el deporte, entendido como la comparación de rendimientos corporales para registrar récords, designar campeones u obtener medallas y trofeos. Deporte rendimiento récord campeón, en adelante de RRC.
Este proceso abarca desde su gestación con el crecimiento desmesurado de las carreras como competencias para superar retos en función de una apuesta y con la incitación a los juegos populares de raíz folclórica con premios para los participantes, patrón y sedes por, en Inglaterra, en el siglo XVIII, hasta la configuración orgánico-estructural institucional, la organización deportiva, con el surgimiento del Comité Olímpico y las federaciones deportivas, cuando presentan la nueva versión de los Juegos Olímpicos en 1896. La institución deportiva se expande en el mundo entero, con el Comité Olímpico y federaciones deportivas, en la misma medida que se impone el capitalismo industrial como organización socioeconómica dominante mundial. Establecimos la relación existente entre la dinámica de surgimiento y conformación del DRRC y la realidad lúdica latinoamericana. Destacando, particularmente, la existencia de una rica y milenaria experiencia lúdica, juego aborigen y juego mestizo, en América Latina, desplazada por la irrupción de la institución del DRRC, que se ha convertido en una opción fundamental para el uso del tiempo libre y para el entretenimiento de la población. Hoy en día, en la llamada globalización, es simplemente la transnacionalización del capitalismo industrial, asistimos a un proceso de transnacionalización deportiva que imprime nuevas características al DRRC y profundiza algunas otras ya existentes. Entre las principales características de la transnacionalización deportiva se destaca: 1. La configuración de una vasta macroorganización mundial muy poderosa, la organización deportiva, económicamente muy fuerte y dotada de una legislación y funcionamiento jurídico independiente de los estados nacionales, pero muy influenciada por las principales potencias deportivas mundiales que también lo son en lo económico, político, militar, etc. 2. La conversión del deporte en una de las principales industrias del espectáculo, del entretenimiento y de canalización del tiempo libre de la población. 3. La intensiva y extensiva aplicación de la ciencia y la tecnología en todas las dimensiones de funcionamiento y operatividad de la actividad deportiva. 4. La progresiva desaparición del llamado deportista aficionado y su sustitución por el deportista profesional. 5. La imbricación e indiferenciación entre la organización deportiva mundial y la empresa del espectáculo deportivo, resaltando como fenómeno reciente el papel protagónico, cada vez mayor, de las grandes corporaciones comunicacionales haciéndose propietarias de clubes o equipos importantes en las disciplinas deportivas de mayor demanda por el público. 6. La legitimación y aceptación social e institucional, indiscutible e incuestionable, del deporte como una actividad en y para la paz, un escenario de igualdad, de competencia leal y sana. La fisonomía de la institución deportiva se corresponde y responde a las exigencias de transformación reclamadas por la globalización, convirtiéndola en un modelo referencial perfecto de globalización porque ha logrado establecer, difundir e imponer en todo el mundo, como necesaria, importante y legítima, la competencia basada en la medida y el récord. DRRC. Organizándola y gobernándola con una creciente autonomía con respecto a los estados nacionales, y respondiendo a los intereses de las grandes potencias. El fracaso estrepitoso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en diciembre de 1999, al concluir sin acuerdo alguno y ser aplazada, fue apuntalado, en alguna medida, por la movilización de distintos sectores sociales de Estados Unidos y de representantes o delegaciones no gubernamentales de otros países. Fueron manifestaciones y protestas de tal magnitud que obligaron a las autoridades de Seattle, Estados Unidos, a decretar el toque de queda y utilizar fuerzas federales, Guardia Nacional, al ser rebasada la capacidad de control de la policía local. La imposibilidad de acuerdo, las protestas, expresan el aumento del rechazo ante algunas condiciones y consecuencias de la globalización. Particularmente, destacamos y rechazamos la creciente desigualdad y abismal diferencia en la apropiación de los beneficios, producidos por la globalización entre los sectores sociales de cada país y entre los diferentes países o bloques de países. En contrapartida, llama poderosamente la atención que al modelo deportivo globalizador se le hacen muy pocos cuestionamientos, críticas parciales, aisladas y con poca resonancia social. Se le alaba, aun cuando también son abismales las diferencias en la apropiación de los beneficios que produce, en la repartición de medallas entre países y, socialmente, en la distribución de las ganancias intrínsecas a la condición de gran empresa multinacional del espectáculo y del entretenimiento en que se ha convertido el DRRC. Nuestro continente forma parte de los segregados de los beneficios deportivos. El modelo de DRRC, aplicado en América Latina desde finales del siglo XIX hasta hoy, en plena transnacionalización deportiva, ha fracasado porque se han obtenido resultados muy desfavorables en los grandes eventos internacionales donde se participa y no se ha logrado la incorporación de la mayor parte de la población a la práctica del juego y el deporte, de manera regular y ordinaria. Además, se tiene poca injerencia en la gran empresa multinacional deportiva del espectáculo y del entretenimiento.
con la excepción de Cuba, cuya situación y condición deportiva deriva de una concepción socioeconómica política y de una inserción diferente al resto de América Latina en el sistema capitalista, con una ubicación distinta en el concierto mundial de naciones. El reto planteado es la construcción colectiva de una alternativa lúdico-deportiva latinoamericana, que vaya mucho más allá del DRRC, capaz de satisfacer las necesidades de toda la población y de producir mejores resultados en las más importantes competencias internacionales, más campeones y récords. Además, debe permitirnos tener un mayor protagonismo en la gran empresa multinacional del entretenimiento y del espectáculo deportivo, que se traduce en la apropiación de volúmenes mayores de las ganancias producidas. Se alimenta a un proceso de integración mucho más amplio, económico, político, social, cultural, etc., dirigido a incorporarnos a la globalización para aprovechar sus ventajas y beneficios y minimizar sus efectos negativos sobre nuestro continente, lo que requiere como condición establecer una relación de igualdad de América Latina con los demás países y bloques de poder mundial. Podemos comenzar de inmediato, intercambiando experiencias, investigaciones, recursos humanos y materiales, aprendiendo de aciertos y errores de lo que se hace en cada país en materia lúdico-deportiva. Puede ser un paso importante, por una parte, para ir construyendo una opción lúdico-deportiva al servicio de toda la población latinoamericana, y por la otra, ir integrándonos como un solo pueblo que abre puertas y corazones a la solidaridad, amistad, intercambio, rompiendo las ficticias barreras creadas para separarnos. Avanzar en la construcción de una alternativa lúdico-deportiva latinoamericana, refuerza la convicción de que sí es posible lograr una auténtica integración latinoamericana. Puede servir como una referencia, muestra y estímulo para que amplios sectores sociales presionen a las clases y grupos dirigentes, a los efectos de avanzar en un proceso integrador, mucho más completo que el que hemos tenido hasta ahora al servicio de toda la población y recuperador de la soberanía nacional. En contrapartida a un esfuerzo integracionista circunscrito, fundamentalmente, al aspecto económico, creemos que un auténtico, estable y duradero proceso de integración, pasa por ir creando y construyendo nuevos espacios y dimensiones integracionistas. Económico, político, deportivo, cultural, educativo, etc. Desde, en y con el deporte, podemos ir avanzando en esa dirección. Parra Luzardo, 2009. Para terminar esta lección es pertinente mencionar a los autores más sobresalientes en la actualidad que han trabajado el tema de la sociología del deporte. Carl Liddem, 1882-1962, administrador deportivo alemán quien estudió el deporte desde la perspectiva de las características de sus habitantes, el espíritu del deporte inglés basado en una corrección ética de un impulso interior. Richard D. Mandel, 1968. Nació en Carolina del Norte en Estados Unidos. Desarrolla su explicación sobre la génesis y desarrollo del deporte moderno a partir de una perspectiva socioeconómica. Norbert Elias analiza el deporte desde un punto de vista sociopolítico, asociando las causas de su aparición a las características del proceso civilizador de la sociedad inglesa, y más concretamente, considerando la vinculación entre el desarrollo de la estructura de poder en la Inglaterra del siglo XVIII y el modo en que evolucionaban los pasatiempos tradicionales que iban incorporando las características de lo que hoy conocemos como deporte. Jean-Marie Bron, sociólogo, antropólogo y filósofo francés quien estudia el deporte desde la teoría crítica. En sus estudios analiza las estructuras y las relaciones sociales, es decir, la dialéctica del deporte. También los efectos del deporte sobre el individuo y las implicaciones de la alienación deportiva. Pierre Bourdieu, parte de las necesidades educativas de las clases dominantes y del significado con que las concibieron. Para él la transición de los pasatiempos populares a los deportes tuvo lugar en el seno de las instituciones de la aristocracia burguesa.